tenemos que focalizarnos en las distintas concepciones que existen sobre la evolución. Voy a presentarles las dos grandes clásicas y la de Popper y Eccles. Digamos, para fines hay muchas otras más, una gran variabilidad, pero podemos decir nosotros que son, por decir así, las tres puntas claves. Después vamos a ver también la nuestra, los matices y de qué otros autores nosotros también tomamos. La teoría de Jean-Baptiste Lamarck, que es un francés, desarrolló la teoría de la evolución mucho antes que Darwin. Y Lamarck considera que la evolución tiene una determinación de base. Es decir, como podría aplicar perfectamente la noción de evolución, como desenvolvimiento en el tiempo. Entonces, como este germen original que va a ir a desarrollarse progresivamente, y a la medida en que se va desplegando, empieza a debilitarse la determinación física-química. Y con la aparición de la conciencia animal, aparece una disminución de la causalidad, de la determinación bioquímica en la biología, y aparece un nuevo factor que es el del comportamiento, el de la necesidad, que se establece a partir de la conciencia animal. Y la conciencia animal, en este caso, empieza a tener un rol muy activo en el despliegue del comportamiento y de la evolución. Justamente el principio fundamental de Lamarck, que nosotros también adherimos, y de hecho Eric Kandel lo ha confirmado con sus investigaciones, que la función hace al órgano. O sea, ¿quién lo que estructura la función? Lo que estructura sí, el organismo, lo que produce la estructuración de los organismos es la función, la necesidad, el deseo. O sea, los factores que tienen que ver con el comportamiento, factores psicológicos que inciden, causalidad descendente, sobre la organización. Entonces, esto va a permitir progresivamente, a medida que se va complejizando la conciencia animal, hasta llegar al hombre. Entonces, cuando aparece esta aumento de la conciencia humana, se genera un nuevo campo de interacción. Es mucho más potente y por lo tanto la biología empieza a abrirse a otras dimensiones. No queda tan encapsulada y determinada la bioquímica como al principio de la filogenia. Esta concepción también la tiene Caruso, también la mantiene, la continúa Caruso, digamos, a esta concepción más bien lamarquiana, en función de esto. Entonces, esta sería, dicho esencialmente, la teoría que se conoce como ortogenética, que es la teoría de Lamarck. ¿Sí? Recuerden, teoría ortogenética, Jean-Baptiste Lamarck. La otra teoría, la otro gran polo opuesto, es la teoría de Darwin. La teoría de Darwin se conoce con el nombre de teoría sintética. La teoría sintética se basa en el azar de base. El azar es, en definitiva, lo que va a determinar las micromutaciones y las macromutaciones. A diferencia de Lamarck, que va a ser los cambios progresivos debido a una cierta finalidad que tiene la biología, de algún modo, y
la función que tiene el comportamiento, el deseo y la necesidad en la organización adaptativa para modificar progresivamente y en función de la adaptación al entorno estas estructuras. En cambio, para Darwin no. Darwin existe un azar de base que genera macromutaciones, y las macromutaciones las que generan nuevas especies. Es decir, un cambio producido al azar, en los organismos, en ese momento no se usaba la palabra genética, pero podemos decir un cambio genético al azar, podemos decir ahora, no lo diría Darwin, produce una mutación o una macromutación que determinan cambios. Si estos cambios son adaptativos, esto luego se hereda. Entonces, es decir, bueno, el estado clásico que lo dicen muchos comentaristas biólogos, una cosa muy simple. Es decir, el caso de la imagen de la jirafa. Para Darwin, este cuadrúpedo, de pronto, uno de ellos estiró el cuello, nació con una especie de defecto, pero como fue adaptativo para comer cosas en el árbol, entonces eso se fue transmitiendo por herencia, para decirlo así muy simplemente. En cambio, para Lamarck, la fruta estaba alta, entonces, digamos, la generación tras generación iba a cada una cortando un poquito progresivamente el cuello, iba creciendo progresivamente a medida que va pasando las generaciones. Por la fuerza de la imagen, porque la biología es inteligente, y porque justamente la función es el órgano. La necesidad es una necesidad de tener el cuello alto, el cogote alto, en este caso la jirafa, para que pueda generarse una sobrevivencia de la especie, para que pueda sobrevivir la especie. Pero fíjense que estos dos mecanismos son totalmente distintos. Darwin lo explica a través del mecanismo de selección natural. El mecanismo de selección natural es un cambio azaroso, evidentemente, del organismo, que si tiene éxito dentro de la ley de la selección, de la ley del más fuerte en el entorno del ecosistema, entonces esto tiene éxito y por lo tanto se hereda. Entonces, ¿qué consistiría el mecanismo fundamental de la selección natural? Como tiene una pauta supervivencial, es útil, no hay un utilitarismo inmediato, es lo que genera estos cambios en la biología. Darwin después, digamos, aclara y se retracta que la selección natural sea el fenómeno para explicar toda la evolución. Pero en un momento lo dijo, pero luego especificó y se retractó. No toda la transformación de las especies se puede explicar por la selección natural, sino por una parte. Vamos a ver nosotros unos videos en el cual vamos a detenernos en esta cuestión de los neodarwinistas, ¿sí?, en relación al tema este. Bien. Bueno, en este caso tendríamos que ver el video de Carl Sagan y luego proseguir. Pero antes de esto, voy a hacer una pequeña mención de lo que considera Popper y Eccles sobre qué es la evolución. Para ellos, hay saltos emergentes. Para ellos hay dos saltos: la aparición de la vida y la autoconciencia, los dos grandes saltos. Hay otros saltos más también, pero los grandes saltos estructuralmente tienen que ver con una transformación cualitativa. Para ellos hay una cuestión de impredictibilidad, algo que no puede ser predecible.
estos saltos emergentes son creadores y son imposibles de ser predecidos. O sea, los saltos son aquellos cambios que no se pueden explicar por, por sus propensiones anteriores. Son realmente algo que es totalmente no predictible. Bien, entonces, nosotros también agregamos, además, después vamos a ver otros dos saltos más, pero los dos saltos de ellos son esto: aparición de la vida y aparición de la autoconciencia, lo Homo sapiens sapiens. Esto lo va, podemos decir nosotros que están organizados estos dos saltos para ellos en microsaltos, en 6 microsaltos. El primero de ellos, sabemos nosotros que en la evolución inorgánica, y esto lo dice Popper y Eccles también, a partir del hidrógeno y el helio, sí se van a transfigurar las distintas etapas de la evolución inorgánica. La aparición de la Tierra, etcétera, 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 de las galaxias, etcétera, etcétera. La aparición del Big Bang, que parece ser que ya es un hecho por las últimas investigaciones de la dilatación del universo que se encontraron. Antes tenía dudas, que era la teoría de la cuerda, otras teorías y demás. Hoy parece ser que evidentemente, por lo menos, la de nuestro universo conocido es a partir del Big Bang. Entonces, el primer punto es la emergencia de los elementos líquidos, los elementos pesados y los cristales. Este sería el primer nivel. El segundo sería la emergencia de la vida. Aquí está el gran salto. Y estos dos que le acabo de nombrar son partes del mundo 1, de Popper y Eccles. Luego tenemos el tercer el elemento, que es la emergencia de la sensibilidad. La emergencia de la sensibilidad también es un cambio cualitativo, digamos, mínimo, pero más mínimo. Es un cambio cualitativo, pero no tiene la envergadura que tiene la aparición de la vida. Cuarto, la emergencia del lenguaje, de la conciencia del yo y de la muerte. Aquí, entre el tercero y el cuarto, aparece, la aparición de la autoconciencia. Entonces, el mundo 2, para Popper y Eccles, es el punto 3 y el punto 4. Luego tenemos nosotros, en realidad estrictamente hablando, a ver, el punto 4 lo compartimos con los animales. El salto está después del punto 4, me corrijo. ¿Sí? Entonces, yo se los voy a repetir, se los voy a poner ahora cuando edite el video, en las titulaciones, subtitulaciones y demás. El punto 5, tenemos la emergencia del lenguaje humano y las teorías del yo y el ello. En el punto 5, aquí, digamos, es consecuencia del punto 5, el gran salto que está entre el 4 y el 5, que es la aparición de la autoconciencia. Y por último tenemos nosotros el punto 6, que es la emergencia de los productos de la mente humana. O sea, que sería el mundo 3. Hablando propiamente. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros. Con cierta posterioridad, vamos a empezar a desarrollar el tema de la integración entre los tres mundos y la integración del self para el unilateralismo interaccionista. Por eso nosotros consideramos que hay 4 saltos, les repito. La aparición de la vida, la coagulación de la sangre, que lo tomamos de Michael Behe, y por último vamos a ver el tema de la aparición de la autoconciencia. Esto sería en cuanto a la especie en general y a la vivencia de, digamos, que es el gran pivote, que también es una condición de la humanidad, que es la muerte. 4 saltos para nosotros, para el unilateralismo, y 2 saltos para Popper y Eccles. Vamos a ver nosotros ahora
un concepto que viene de la fenomenología, que nos va a permitir enmarcar psicoantropológicamente el tema, el problema de la transmigración de la vida en el tiempo, o conocido también, mal conocido como evolución, popularmente es conocido como evolución. Entonces, lo que quisiera recalcarles es, a través del Prezi, justamente que la vida humana, tiene una particularidad cualitativamente diferente a la de los animales y tiene cualitativamente, por cierto, también una diferencia con el resto de la naturaleza. Si bien todo esto está surcado por los campos morfogenéticos o, como lo diría Igor Caruso, por la interioridad, una cierta interioridad que tiene todos los entes, este espacio transmaterial o este espacio o este sector transmaterial, esto es lo que caracteriza a todos en común. Pero aquí tenemos nosotros que en el mundo animal, lo común que tenemos nosotros con el hombre y los animales, es una cierta subjetividad. La intencionalidad que se da en el mundo animal inaugura una cierta cualidad subjetiva que lo estudia la psicología. Caruso, con los fenomenólogos también, le gusta hablar o le denomina a esto la vida para sí, donde se instala la intencionalidad. Esta vida para sí es el ámbito de la psicología. A diferencia de la biología, que estudia la objetividad del bios, la objetividad de la vida. Estudia, entonces diría Caruso con los fenomenólogos, la vida en sí, la vida viva. Esto es lo que se diferencia en dos grandes categorías, ¿sí? La vida en sí y la vida para sí. Lo inorgánico, sin embargo, sabemos nosotros que tiene hay una información inteligente que la cruza por todos lados. En el ámbito subatómico, como dijimos nosotros, la conexión, como Einstein había visto, el efecto Copenhagen lo manifiesta, hay una conexión que no es material dentro de las partículas materiales, sino que la interconexión es de información y tiene una finalidad, una teleología que va hacia algo. Ahora bien, diferenciamos entonces lo inmaterial, diferenciamos lo material en tanto manifestación de lo material, esto en tanto como lo vemos nosotros en Caruso, y organizando a la materia. Esto sería en común tanto Sheldrake como Caruso. Ahora bien, tenemos los organismos vivos sin conciencia, los organismos vivos sin conciencia, los organismos vivos con conciencia. Los organismos vivos con conciencia están dentro del mundo animal. Y dentro de ellos nosotros tenemos a su vez el mundo de los organismos inferiores y vamos a hacer otra categoría de los mamíferos, ¿no? Los mamíferos compartimos esta cuestión que tiene una conciencia mucho más compleja, y dentro de estos mamíferos estamos nosotros, los seres humanos, que tenemos una conciencia agencial, conciencia de nosotros mismos. Esto es lo que es el self. ¿Sí? Los otros son organismos vivos con psiquismo, nosotros somos self. La diferenciación es sustancial para evitar confusiones. Vamos a ver nosotros ahora el Prezi y vamos a tratar algunos temas claves a partir de esto.
Esperan, vamos a buscarlo aquí. Vamos a ir a la presentación. Bien, como van a ver ustedes, están viendo en el título, tiene la unidad del proceso de transformación de la vida desde el unilateralismo interaccionista. Repito, nosotros no podemos hacer un Frankenstein, caer en un eclecticismo barato. Eso es lo peor que puede pasar a un académico o cualquier tipo de enfoque. El ámbito del abordaje psicológico serio implica explicitar una psicoantropología. Y esta psicoantropología, vuelvo a repetir, no puede pasar por alto el problema del proceso de transformación de la vida. Y lo primero que tenemos que decir nosotros, o lo primero que decimos, es que hay una unidad. Bien. Como pueden ver ustedes acá en la presentación, está dividida en dos colores claros, que es una clase el azul oscuro acá que tienen ustedes, que es una línea de tiempo, y después acá una especie de rosetón arriba, que tenemos nosotros los temas claves que tenemos que abordar y tener en cuenta. Desde Caruso, y nosotros también, por cierto, en este caso adherimos a él, tenemos tres consideraciones fundamentales epistemológicas con las que él desarrolla e inicia el problema. Tenemos nosotros los aspectos estudiados por la física y la química, que son los dos primeros. Luego tenemos estudiados por la biología, que son estos cuatro últimos. Y por último tenemos los estudiados por la psicología, que son estos dos últimos globitos. Vamos a ir entonces, por un lado, a desarrollar esto. Y luego vamos a desarrollar algo que es clave. El estudio filosófico de la vida y el estudio psicológico existencial del ser vivo. Esto nosotros no podemos dejarlo pasar por alto, ¿sí? Si no caemos como esta cuestión del resumen de Leroux, vamos, ¿no? La cuestión misma. Y esto es, bueno, el resumen de Leroux es un resumen espantosamente preparado para cuando se rendía en la secundaria hace 30 o 40 años atrás y se existía eso. Es decir, un resumen que de resumen. Es decir, no se entiende nada y se repite todo. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Bien, entonces, vamos a ir a desarrollar los primeros puntos. A ver, para seguir siguiendo el precio. Acá. Bueno. Fíjense ustedes acá. Nosotros tenemos el Big Bang, o sea, el origen del universo. Ha habido muchísimas teorías en relación al tema este. Nosotros tomamos la teoría tradicional. De hecho, la física actualmente tiende a confirmar que ha sido el Big Bang y no otras teorías. Ustedes pueden ver acá, es la gran explosión. Acá ustedes tienen también otros elementos, sería el punto clave. Acá tienen ustedes las partículas subatómicas, acá en este caso, dentro del mundo inorgánico, o lo denominado evolución inorgánica. La causalidad responde a una causa final y no eficiente. Esto lo dice Caruso. También nosotros adherimos a esto. Dice Caruso que ya hay un segundo nivel dentro del inorgánico, donde están los átomos y moléculas. Se observa aquí la causalidad. Aquí la causalidad es una causalidad energética. ¿Sí? En cambio, en la otra no. ¿Sí? En esta no. Entonces,
El Big Bang, vamos a decir nosotros, entonces el punto inicial en que se formó la materia, el espacio y el tiempo. En el segundo cuadrito, nosotros acá tenemos el origen de la Tierra. A ver si... El origen de la Tierra. Aquí tenemos nosotros la primera era. Se dice que empezó la Tierra hace 13.700 millones de años. Y aquí fue una constitución paulatina. En esto es el comienzo del Azoico, ¿sí? Es decir, el periodo sin vida. La particular significa neutra, zoico es animal, sin vida. Aquí no nos vamos a detener nosotros, porque no nos pertenece, pero para que ustedes tengan el concepto, que es importante tenerlo, ¿sí? Luego aquí tenemos nosotros, fíjense acá, la aparición de la vida. Aquí, para Luti, está el primer gran salto emergente. Caruso no habla de saltos emergentes, en ese momento no se conocía esta particularidad. Fíjense que Caruso está en los años 50 y pico, 54, 55, el libro se publica más o menos en esa época. Estaban los grandes avances de la física ya determinados por Einstein, pero no estaba, digamos, el otro concepto que es el de causalidad emergente. Y yo se lo voy a explicar en otro video. Bueno, si pueden ver ustedes acá, a ver si... Aquí es el estudio de la física y la química, ¿sí? En toda esta cuestión. Ya cuando aparece, en este caso, y el primero de ellos, acá, estudiado por la física y la química, y él los estudiado por la psicología. Esto ya lo dijimos, ¿sí? Dijimos Big Bang, las partículas subatómicas, la causalidad responde a una causalidad final y no eficiente. Los átomos y moléculas se observan la causalidad, que no se observa en los subatómicos. Aquí hay ya una interacción energética, en cambio en la otra hay solamente de información y organizado según la causalidad. Tenemos nosotros el origen de la Tierra, el comienzo del Azoico, y con ello, digamos, una transformación paulatina de materias inorgánicas, basadas en el helio y el hidrógeno, la producción de nuevas transformaciones químicas, ¿sí? Luego tenemos el primer salto, la aparición de la vida, el primer salto emergente, donde aquí, digamos, el salto emergente, como ya les explicaba también en otro video, qué es lo que significa. Es decir, es absolutamente inexplicable, podemos decir dentro de la cuestión, es un misterio. Realmente ha habido una intervención de otro orden que no se puede explicar ni predecir por las propensiones anteriores al momento en que se dio esta aparición. La vida implica, entre otras cosas, el código del ADN, la transmisión de esta cuestión del ADN, los nucleótidos, etcétera, etcétera. Entonces, la interacción entre tantas moléculas organizadas según una inteligencia que no se pudo haber desprendido de las propensiones anteriores, como por ejemplo lo que se implica ya lo que se entiende o se conceptualiza como gen. Aquí, para Caruso, en este caso, la causalidad empieza a tener mayor fuerza. Por un lado, pero esta causalidad tiene una fuerza extraordinaria y una cierta autonomía frente a las causalidades de la física y la química. Hay un desprendimiento, ¿sí? Esto es lo que, como podemos decir, la autonomía de la conservación. Luego tenemos nosotros aquí la aparición, ya después de la vida,
de los macroorganismos. Hay una complejización mayor, creciente, y esta complejización que se da a partir de las primeras apariciones de las móneras, empiezan a generarse colonias de móneras y luego empiezan a aparecer las protistas, y luego las protistas empiezan a diferenciarse los macroorganismos entre dos formas de vida, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que pueden generar sus propias síntesis, son las plantas, ¿sí? Son los metáfitos, y son aquellos que al no necesitar moverse, al no necesitarse moverse, ejercer una intencionalidad para sobrevivir, no desarrollan lo psíquico. O sea que el desarrollo de lo psíquico está en los heterótrofos, aquellos que necesitan moverse para poder capturar sus alimentos. Esta tensión original es la que origina lo psíquico. Por eso es tan importante el tema del movimiento. Bueno, William James ha desarrollado muchísimo, digamos, el concepto de este movimiento. Cuestión que vimos nosotros entre Heráclito y Parménides. Bueno, los metáfitos se quedaron con Parménides y los metazoos se quedaron con Heráclito. William James también se quedó con Heráclito para explicar esta dinámica que tiene que ver con el movimiento. Esto se va dando en los macroorganismos, que nosotros lo vamos a ver luego en más detalle en otra presentación del video que sigue. Nosotros tenemos otro gran subject, otra gran categoría, que es la aparición de los mamíferos. La aparición de los mamíferos constituye para nosotros, como ya creo que se los comenté, de Michael Behe, la coagulación de la sangre. La coagulación de la sangre es otro gran salto emergente que es absolutamente una novedad. Michael Behe, como bioquímico, es decir, su doctorado consistió en eso, y después lo desarrolló toda su vida hasta hoy, es el mantener con cierta firmeza y con cierta rigurosidad, con claridad absoluta, argumentos que son irrefutables. Él llega a decir, y en esto nosotros estamos absolutamente convencidos, que la aparición de la coagulación de la sangre es como un chip que alguien introdujo en la biología. Entonces esto es fundamental para Luti, y acá estaría una visión de integración entre Luti y la teoría de Igor Caruso. Aunque vamos a repetir, nosotros no adherimos a la teoría de la concepción de Caruso, porque en él hay un cierto continuismo. En ese momento no estaban los conceptos de los saltos emergentes, que los retoma Popper y Eccles, y los tiene, digamos, Popper y Eccles, y aparte los tiene el Luti también. Tenemos nosotros luego un tercer gran salto emergente que es, se da en el Homo sapiens sapiens, ¿sí? La aparición de la autoconciencia. Aquí también hay otro chip, hay otra cuestión también de otro gran salto que nosotros consideramos. Y con esto tenemos terminado nosotros esta línea de tiempo en las grandes características que a nosotros nos interesan. Entonces, acá todo esto es lo que nosotros estuvimos viendo que son los estudiados por la biología. ¿Sí? Son estos núcleos, estos puntos claves estudiados por la biología, que son estos 4, y luego, para pasar al ámbito de lo estudiado por la psicología, que nosotros también vamos a ver durante el año. ¿Sí? Vamos a la cuestión esta de los principios formales de lo vivo. Esta cuestión es de suma importancia para armar la psicoantropología, y nosotros tomamos mucho de la fenomenología, porque la fenomenología permite explicar ciertas cuestiones que no las permite explicar otras líneas teóricas. Bueno, el ser vivo.
Esto nosotros lo tomamos de Biopsique y Persona, de Igor Caruso, y este es el centro clave de esta cuestión. La naturaleza del ser vivo nos permite a nosotros entender cómo se transforma la vida en una unidad profunda, en una unidad inteligente y teleológica, con una cierta finalidad, a la usanza de Leibniz también, a la teleología de Aristóteles y Santo Tomás. Bien, vamos a ver primero el punto que tiene que ver con la primera afirmación del principio. A mayor complejidad estructural, hay 4 puntos que son consecuencia de esta complejidad. Entonces, vamos a decir que a mayor complejidad estructural tenemos mayor liberación de los lazos de la materia y de la especie. Segundo, tenemos una mayor superación del tiempo vivido por vivible. El tiempo vivido es el tiempo padecido. El animal con la imaginación ya empieza a ver una transformación de lo vivido en lo vivible. Y esto encuentra su plenitud en el hombre. De hecho, como dice Philipp Lerch, la reflexión es, la experiencia es la reflexión de lo vivido. También él toma unas cuestiones de la fenomenología que son muy importantes y va por este orden. El vegetar tiene que ver lo vivido, es decir, lo padecido, la vida como lo padecido, a una postura activa, donde nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Este es el objetivo de la complejidad estructural de la vida. La tercera consecuencia de esta complejidad estructural es que aumenta la apertura a niveles de relación, bajando el aislamiento. Y esto es lo que caracteriza a la persona, la capacidad de interrelación, de intercomunicar, intercomunicándose en la medida en que yo puedo diferenciarme de mí mismo. Por ejemplo, en los sistemas nerviosos ganglionares, como por ejemplo los artrópodos y los moluscos, en el caso de los artrópodos, que vamos a ver, por ejemplo, las termitas, las arañas, tienen una comunicación, y sobre todo las termitas, de una intercomunicación extraordinaria, pero sin embargo, es una intercomunicación de la especie, es una comunicación específica, no individual. No existe la individualidad. Por eso ahí no se puede adquirir la psicología, no se puede aplicar el comportamiento. Yo no puedo distinguir, por ejemplo, una termita de otra, una hormiga de otra. Hay una gran intercomunicación extraordinaria, pero es intercomunicación de información, ni siquiera es de energía, o en algunas dimensiones también pueden ser energéticas, pero no hay diferenciación entre yoes. Entonces, la apertura de esto tiene que ver con niveles de interrelación cada vez más complejos. La cuarta consecuencia de la complejidad estructural es que la materia se va relativizando en la medida en que se va asimilando en el interior del sujeto. Y esto es la expresión de la subjetividad humana. Interiorizar para nosotros los seres humanos no implica racionalizar. Hay cuestiones en las cuales nosotros podemos incorporarlas en la imaginación, en la contemplación, en el silencio, y que nuestra subjetividad responde con la resonancia interior. Una persona que es feliz tiene una vinculación con las imágenes propias que pueden sostener la imaginación, esta memoria a corto plazo, y las puede mantener en una totalidad que no puede ser fragmentada, o puede ser fragmentada y hacerse experiencia racional, pero no es bueno que todo se racionalice, todo pase por el lenguaje, todo se tenga que tramitar lógicamente o con una explicación
supuesta explicación racional, como hacen muchas de las malas prácticas de las psicoterapias racionalistas, en la que se basan en el lenguaje y aniquilan este ojo interior que nosotros hablábamos, que está basado biológicamente en las configuraciones y funciones del hemisferio derecho. ¿Sí? Entonces, para Caruso, entonces, el tema de la complejidad pone en dos puntos opuestos: la personalización, ¿sí?, versus estar poseso por el teatro del mundo. Una persona, por ejemplo, que consume drogas, exceso de alcohol, que requiere, bueno, digamos, el tema de la marihuana, por ejemplo, cuando, bueno, evidentemente lo que se busca es justamente es escapar de este proceso de personalización y caer en en ser esclavos de este teatro del mundo. Entonces, estar posesos por el mundo. Entonces, aquí nosotros tenemos entonces dos polos que se abren, estos dos polos, en el tema de la complejidad. Cuanto mayor es la complejidad estructural, nosotros vamos generando dos polos: el polo de la personalización versus estar posesos por el mundo. Esto dicho, traducido, desde el teatro, donde hay actores y hay un guión y hay un sentido, versus caer en la escena. ¿Mm? Entonces, caer bajo la escena es la que, de algún modo u otro, arroja al sinsentido. Después tenemos aquí algo que desarrolla muy bien Caruso, la finalidad biológica. ¿Sí? Cada función, esto también está muy bien cuando veamos nosotros a Joseph Nutem. Cuando veamos todo el mismo autor que vimos y definimos conducta, es el mismo autor que vamos a ver y vamos a definir lo que es motivación, etc. Bueno, este autor tiene la misma concepción, en donde afirma que cada función del organismo está al servicio de otra función. Hay una orientación teleológica. Y se orienta a una finalidad absoluta y necesaria. Hay una finalidad que está mucho más allá de mí, de lo que yo pueda llegar a elegir o dejar de elegir. Hay, como diría Jung, hay un consciente colectivo. Hay pautas y normas que trascienden mi deseo, mi necesidad individual. Para Caruso, el despliegue de la vida está al servicio de la personalización. Podemos no utilizarla, podemos dejarla de lado, pero se supone que tiene que estar orientada a la personalización. Russell, que es un fenomenólogo, un filósofo fenomenólogo, él habla que hay un acontecer dirigido. Y justamente este acontecer dirigido está determinado por su origen y en una misma actividad organística. Entonces, este concepto es interesantísimo. La dirección y la finalidad inscribe al hombre. Vamos a ir a ver qué nos dice este globito que está abajo, que es consecuencia de lo anterior. La consecuencia y la conclusión de esto es que la conducta siempre está dirigida a metas. No es como el conductismo lo ha tratado, que la conducta es explicada por la causa eficiente, sino por la causa final. Entonces, nosotros tenemos que, en definitiva, el hombre no es buscador de metas, sino no es buscador de metas, sino que la conducta siempre, intencional y final, está dirigida a una meta en especial. Y acá ustedes tienen los detalles que lo van a ver más adelante, para no
perder totalidad, pues ustedes tienen el precio. Bueno, aquí hay dos tipos de intencionalidades que están muy bien dirigidas por Caruso. Una es de la intencionalidad de acción. El hombre es creador de fines y finalidades, ¿sí? Esta sería la causalidad final de acción, de intencionalidad. Y hay una intencionalidad de objeto, determinadas por condiciones endógenas, ¿sí? Y eso lo compartimos nosotros con los animales. Entonces tenemos dos tipos de intencionalidades, ¿sí? De acción y de objeto. Figura y conducta. Aquí hoy otro tema también que se desprende del abordaje fenomenológico que tiene Caruso, que nos presenta Caruso. El concepto de figura y conducta es una diferenciación inteligente, ¿no? Que nos permite a nosotros ver con cierta profundidad esto de aquello que es el tema del comportamiento. Entonces, estamos viendo ahora al comportamiento desde una profundidad fenomenológica. Entonces, estas formas tienen ciertos procesos, ¿sí? Estos procesos están orientados hacia un fin, por eso le llama procesos teleológicos, como ustedes tienen en la presentación, ¿sí? Ahora vamos a ir desplegando esto y vamos a volver nuevamente. El sello de la figura en biología. Si ustedes ven el PRESI, la presentación, él considera que la figura es toda la biología, en realidad, está mostrando el hecho, que hay una tendencia en los seres vivos que son una tendencia a la centralización, una tendencia a la buena forma. Fíjense acá el punto 1, dice él, las figuras asimétricas son muy raras. 2, hay una tendencia a la buena forma. 3, los procesos de simbolización de los sueños, la figura expresiva siempre. ¿Qué quiere decir? Fíjense ustedes que las imágenes simbólicas de los símbolos están dirigidas y orientadas por formas determinadas. Hay una estética determinada en las cuales la simbolización se sostiene, que son imágenes concretas. En el cuarto punto, él dice que la figura extrema, las figuras externas de las plantas, de todos los animales, tienen no son casualidades, sino que tienen una relación entre determinados tipos de figuras y determinados tipos de comportamientos. Darwin decía que nosotros solamente con ver la figura de un animal podemos entender el comportamiento y la finalidad que tiene. Nosotros vemos una figura de una hiena, la de un tiburón y la vemos de un oso panda y podemos suponer qué tipo de movimiento tiene, si son agresivos o si no son agresivos, si son rápidos o son lentos, etc. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cuestión que la misma figura, y como vamos a ver nosotros en todo el despliegue de la vida, tiene una cierta inteligencia, un código, un lenguaje, que podemos armarlo en estos 4 puntos. Por eso es que justamente este es el fundamento por el cual nosotros podemos, con conocer el rostro de una persona, podemos saber ciertas estructuras temperamentales. La fisiognomia, esta se llama fisiognomia. Ahora se ha desarrollado, hay un autor catalán, que después vamos a ver, que ha desarrollado de la Universidad de Barcelona
una gran tarea científica en relación al tema del rostro, las proporciones del rostro y el tipo de neurobiología y su relación con el comportamiento. La expresión gráfica, por ejemplo, la letra. La letra expresa características temperamentales y comportamentales o sea, características de la personalidad del sujeto que son notables. Todo lo que se utiliza en arte terapia también para interpretar el tema de las emociones y trabajar con ellas también es de gran utilidad en este sentido. Es decir, hay una relación estrecha entre figura y comportamiento, dicho sintéticamente. ¿Y esto por qué? Porque está inscripto en la transformación de la vida en el tiempo. Vamos a ver nosotros más adelante, justamente cuando la figura por fin, una figura biológica se cierra, hay una interioridad, hay una adentro y hay una afuera. Es lo que pasa, por ejemplo, en el paramecio. En el paramecio se instala una adentro y una afuera, donde los organismos anteriores no, había permeabilidad. Esta frontera que se marca, por eso es muy importante las fronteras. Y socialmente, culturalmente, se necesitaban las fronteras, a pesar de las consecuencias a veces negativas, pero es sustancial. Como las fronteras que nosotros vamos desarrollando en el comportamiento cuando va apareciendo el yo. El mamífero arma sus primeras fronteras, el adentro y el aquí, el adentro del simbólico, a través del orín y el olfato. Marca su territorio. El animal que no marca su territorio no puede reproducirse. La vida queda estancada. Estos son principios fundamentales. Así, por ejemplo, el romper los principios de la vida, que tienen que ver con el principio, en este caso, de la propiedad privada, de la subjetividad, del adentro, de mi territorio, de mi territorialidad. Si yo no marco la territorialidad, yo no puedo constituirme en un yo sano. Esto es uno de los errores que ha destrozado el comunismo, y es la no consideración de lo privado, del propio territorio, porque con eso estuvo quebrando uno de los principios organizativos de los mamíferos, sobre todo. Hay ciertas, bueno, me recordaba la película esta de Stranger Things, que pone ahí muy básicamente el tema de simbólicamente la representación justamente del artrópodo, de una araña y de lo amorfo, y como manifestación esta de la manipulación del comunismo. Es claro, evidentemente, el comunismo pretende una regresión salvaje al sistema ganglionar, es decir, a la comunicación que tienen masiva e impersonalizada a través de digamos, la conexión ganglionar, del sistema nervioso ganglionar, olvidando la integración que tenemos en función de crecer en el yo. Por supuesto, el yo hay que espiritualizarlo, pero eso no implica aniquilarlo, sino todo lo contrario, implica trascender el ego. Desmontar el ego es trascenderlo. Este es el mensaje cristiano fundamentalmente, donde el yo se transforma en un sí mismo que es necesariamente relacional y me define con el otro. Pero no es regresionar a perder mi territorio, a perder mi ego. Esto es una catástrofe. Vamos a ir al otro punto, ¿sí?, de Caruso, donde dice la intencionalidad se da a conocer en la figura. O sea, fíjense ustedes, esta afirmación de Caruso vuelve, que yo ya se los había comentado, activar este patrón que Darwin había visto. Darwin había observado, fue un gran observador de las emociones, de hecho él las clasificó, como lo veíamos nosotros, a partir de él,
viendo algunos temas claves. Entonces, toda forma manifiesta un estilo y una estructura de comportamiento. Esto es importantísimo. Justamente también hay una relación entonces entre el despliegue geométrico y estético y en la modalidad de comportamiento. Y esto tiene mucho que ver con un despliegue en el tiempo de la intencionalidad, que puede ser intencionalidad de acción o intencionalidad estrictamente humana. Bien, por esa razón aquí está lo que nosotros hablábamos. Nosotros vemos un gráfico, o en el Roger mismo, en el test de mancha de tintas, hay una conexión entre espacio, percepción, color y organización del sí mismo. Acá hay otro tema interesante que tiene que ver el tema de los trastornos. Caruso es muy claro en esto y en esto tiene mucha razón. A medida que se da un mayor grado de complejización del ser vivo, en este caso en el hombre, es más fácil enfermar. Aparecen las psicopatologías, la psicosomatosis. Fíjense ustedes que los mamíferos que comparten con nosotros, los seres humanos, son los que arman psicomatosis, como cáncer, úlceras, etcétera, que son absolutamente psicosomáticas y participan con la afectividad del amo. Hay investigaciones hechas interesantísimas por Rupert Sheldrake y un grupo de colegas de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. En conjunto hicieron investigaciones donde establecieron la conexión de los campos morfogenéticos entre amos y animales. Entonces, cuanto más complejos somos, mayor capacidad de trastorno tenemos también, y por ello aparece la neurosis, la psicosis, etc. Luego tenemos el saber. Aquí volvemos al tema este también, que lo podemos homologar con Rupert Sheldrake. Caruso habla de dos tipos de saber. Saber consciente, que es el saber que nosotros tenemos y usamos. Algunos primates también lo utilizan. Otros mamíferos también, por supuesto. Todo lo que tiene el sistema nervioso central pueden, y corteza, por supuesto, pueden hacer un saber consciente. Y hay otro tipo de saber que es el saber externo. El saber externo es el que nosotros hablábamos, que organiza, por ejemplo, las termitas para hacer una construcción, o la telaraña o de las abejas. Digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con una construcción colectiva donde no existe el yo, sino existe lo colectivo. Esto tenemos nosotros, por último, en el tema de saber. Bueno, aquí está la figura de conducta. Vamos a ir al otro punto que desarrolla Caruso, que es el ser vivo. Yo lo sintetizo de este modo porque les hago una reorganización de toda la obra de él. Entonces, el ser vivo, entonces, para von Giesecke, que es un fenomenólogo también, hay dos von Giesecke, el tío y el sobrino. No recuerdo bien, creo que von Giesecke. Él va a decir que el ser vivo es una forma espacio-temporal en una escena. Así lo define von Giesecke. Que tiene mucha relación, como define también Caruso, la vida, como nosotros ya la vimos. Entonces, y cada escena espacio-temporal tiene que ver con una especie determinada. Nosotros, seres humanos, tenemos una percepción de la escena
diferente del animal. Nuestra percepción y cada especie animal tiene a su vez otro tipo de percepción de la escena. Nosotros tenemos, por ejemplo, que la percepción visual nuestra es entre 450 nanómetros a 750. ¿Mm? Es decir, todo un espectro que por debajo o por arriba tenemos ultravioletas o infrarrojos. Hay animales que perciben infrarrojos, por ejemplo las abejas, y los ultravioletas, por ejemplo, pueden percibirlo, eh, digamos, otras especies determinadas, como por ejemplo también la percepción que tienen las ondas de radio y de las FM, etcétera, etcétera, son otras percepciones de ese espectro, que tienen una cierta continuidad estructural, subatómica y atómica, pero que nosotros la percibimos como una unidad perceptiva, vivencial y experiencial. Pasa lo mismo con los sonidos, ¿no? Nosotros tenemos 12 ciclos por segundo a 40 ciclos por segundo. Por arriba y por abajo no nos percibimos, se transforma en dolor o imperceptible. Y hay animales que pueden percibir por debajo de 12 ciclos por segundo. O mismos seres humanos acostumbrados al silencio del campo y más, antes sobre todo. Ahora ya es difícil. Pero bueno, sabían que a cuántos kilómetros se escuchaban cuando venía una persona. Bien. Aquí una aclaración interesante que toma Caruso de Russell, que él dice que la conducta subjetiva de un fenómeno fisiológico, la conducta subjetiva es un fenómeno fisiológico que está orientado a una meta, que tiene una finalidad objetiva. Y por último tenemos que ustedes tienen nombrado en los principios formales de lo vivo, en el programa. Pero para entender los principios formales de lo vivo hay que entender estas otras tres claves que están ahí en los tres globitos estos naranjas que les puse ahí. Entonces, sintéticamente, pues ustedes lo van a ver en el material, pero para explicarles que la aplicación o el afrontamiento fenomenológico del ser vivo se despliega en lo que él le llama principios formales de lo vivo. Y aquí hay dos procesos en todos los organismos superiores que interactúan, que son los sistemas de conservación versus los sistemas de amplificación. Fíjense ustedes, los sistemas de amplificación son los sistemas psíquicos. Los sistemas de conservación son los sistemas que restringen las funciones. Tienen que ver con las funciones. Dicho de otro modo, el núcleo del sistema de conservación son las funciones que vimos. Nosotros se acuerdan ustedes con los mismos procesos, función y contenido. Bueno, los de amplificación tienen que ver con los contenidos. O sea que los sistemas de amplificación están formados por contenidos, los principios del sistema de conservación por las funciones. Y hay 4 principios que organizan estos dos sistemas, que les permite a estos dos sistemas interactuar. El primer principio es el de integridad. El segundo, totalidad. Tercero, incolumnidad. Y cuarto, autonomía. Entonces, la integridad. Para decirles sintéticamente, la integridad es lo que permite que haya partes diferentes en un todo inteligente, en una inteligencia que agrupe las partes. La totalidad lo que implica es que hay una organización que responde toda a una finalidad a la vez. O sea que cuando el organismo se propone una meta, todo, la totalidad del organismo, toda la integridad orgánica se dirige hacia algo en conjunto, plenamente, totalmente. Esto a veces falla
Y cuando falla digamos, la articulación en integridad y totalidad, desaparece la incolumnidad. Es decir, con una persona, por ejemplo, ustedes ven una persona de doble personalidad o compartimentada, quiere hacer tal actividad y termina siendo otra. Hay una parte escindida entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho que termina primando el hemisferio derecho y a costa de llevarse puesto parte de su vida. En el caso de las perversiones, de los abusos, de toda esta cuestión de violencia de pareja, de sexo, donde la impulsividad toma rienda del comportamiento humano. Esto es cuando está rota la incolumnidad. Ahí ya una enfermedad determinada. Por cuarto punto, el cuarto punto es la autonomía. Yo les puse acá, la autonomía está basada en la conservación del cuerpo, y aquí yo les desarrollo una síntesis de la importancia que tiene el cuerpo en la función de la autonomía. Ha habido muchos investigadores en esta materia, yo recuerdo también hay Didier Biancier, realmente es interesantísimo lo que hace este hombre, que es un psicoanalista francés, que ha desarrollado un libro, tiene un libro que se llama Yo Piel, en el cual muestra la importancia de la superficie del cuerpo. Reich, que fue discípulo de Freud, que fue uno de los que fundó la psicología corporal y permitió que, bueno, fue analista de Lowen, que fue un ingeniero agrónomo que fundó una línea de investigación que se llamó la bioenergética, se llama bioenergética, donde digamos, hay ciertas zonas del cuerpo en las cuales se localizan determinados tipos de emociones. Esto tiene que ver justamente con esta cuestión de esta frontera, la importancia de la frontera, primero la frontera piel, saben que también el sistema inmunológico se instala fundamentalmente en la dermis, sobre todo en la articulación entre la epidermis, también es fundamental para el sistema inmunológico. Es también el primer eslabón por el cual se constituye luego la frontera simbólica, la frontera psicológica, ¿sí? Psíquica, psicológica, simbólica, que va a implicar el self, la concepción del self y del yo. Entonces esto es fundamental para cualquier cuestión del abordaje del comportamiento. Hay un autor que es Noguier, que creo que se los noté acá, ¿sí? Ha desarrollado en la cuestión de la auriculoterapia, mostrando cómo a través, científicamente demostró que nosotros tenemos un mapa en el pabellón de la oreja, que está cada órgano representado. Y él ha desarrollado, además de esta puntualización, en el cual a través se puede aplicar estímulos en determinados órganos, en los cuales se restablece la función sin necesidad de alguna medicación, simplemente con estimulación, con éxitos extraordinarios. Y esto posibilita también, incluso cuando uno ve cuando la persona ha hecho un tipo de acupuntura o aplicaciones de auriculoterapia por estimulación eléctrica, el cuerpo, la postura se reorganizan de una manera extraordinaria. Entonces hay una relación profunda entre la superficie del cuerpo, no solamente para la formación de la organización anatómica interna, sino además también con cuestiones que tienen que ver emocionales y comportamentales muy definidas. Entonces, tenemos nosotros también que la autonomía es fundamental para la conservación de la homeostasis. La homeostasis es
un concepto, un principio biológico que explica, digamos, con una inteligencia autónoma, estableciéndose la atención necesaria para la actividad normal y el mejor desempeño de las funciones del organismo en relación al tema del medio. Freud tomó como paradigma la homeostasis para explicar el despliegue de lo psicológico, en tanto que debe haber una descarga de las zonas erógenas para que pueda establecerse. Bien, vamos a ir al siguiente. La autonomía va a implicar, en tercer lugar, una consecuencia importante, que es la conservación del estado de equilibrios de campo. Justamente la conservación del estado de equilibrio de campo muestra un principio que ya lo vio Carl Gustav Jung, la complementariedad de los opuestos. Esto es fundamental, ya lo hemos hablado. Por ejemplo, Milon, en su test, en su cuestionario de personalidad, está organizado, digamos, por eso tiene un nivel de precisión extraordinario, porque ¿qué fue lo esencial? Los rasgos no son estables, sino que varían entre una polaridad, y esta polaridad constituye una unidad diferencial, que nosotros todas las tenemos que usar y tenemos una propensión a un rasgo, a un polo que a otro. Y la psicoterapia, digamos, necesita justamente alcanzar esa complementariedad, como todas las complementariedades de las funciones de la conciencia en Jung, y que vamos a ver nosotros después, más adelante. Bien, entonces nosotros tenemos, con esto hemos finalizado, digamos, la presentación de esta presentación. Luego nos queda a nosotros, en el otro video vamos a desarrollar el despliegue de la evolución en sentido concreto. Ahora hicimos una presentación psicoantropológica, vamos a decir nosotros, de la evolución. Ya terminado esto, vamos a ir al desarrollo fáctico, digamos, orientado, por cierto, con la visión antropológica nuestra, pero llegándonos a las cuestiones fácticas concretas del proceso de evolución. Vamos a sacar entonces la presentación. Y estaríamos viendo nosotros en el otro video siguiente, para abarcar todo el tema de la unidad que está descrita en el programa. La aparición de la vida.